Mi idea de hoy es poder hacer, a ver, 1, 2, 3, 4, 5 ejercicios. De transporte, o sea, de transporte puro, de mezcla de transporte con almacenaje, o sea, con depósitos y de depósitos, ¿sí? Así que vamos a ver si lo logramos. Bien. Vos primero, a ver, no me acuerdo, porque, ¿qué pasa? Yo también en un momento, como que me pongo prolija y les armo todo el ejercicio en Word y después les... Uy, esto no se puede estar abierto, perdón, acá. Les armo el ejercicio en Word y no lo pongo así, viste, como el ejercicio teórico. Y hay veces que me despatarro y no hago nada. Hay veces que les pongo así, carátula, ejercicio, todo divino. Hay veces que directamente les hablo del Excel y arrancamos con el ejercicio. Cualquiera de las dos opciones están subidas a Evo, ¿no? Hay algunos que ya están y otros que como los ajusté algunas cosas, porque yo todos los años me gusta ajustar alguna cosita por las dudas. Viste, como que todos los años me gusta dar un plus. Este es uno de los que le doy una vueltita de rosca. Este ya está. Este ya está también. Bien. Este es este es un ejercicio que es como una mezcla entre almacenaje y transporte. Ah, obvio, sí. Ay, ni me di cuenta que no lo había bajado. No, fui yo, no me di cuenta que no lo bajé. Sí. No, no, obvio. No iban a ver nada. Está tan complicadísimo. Igual ahí, ¿cómo? Vamos a hacer, vamos a ver. Porque también vamos a... Está tan chicolín. Ah, ahora sí. Igual. ¿Se ve bien? O sea, ¿lo ven bien clarito? Si no, lo agrando. Me avisan y agrando. Bueno. Esto es un ejercicio, en realidad es como un ejercicio para definir cuál es la locación ideal de mi centro de distribución o mi planta en función de los volúmenes que yo tengo que distribuir a cada lugar y los costos de transportar cada uno de estos productos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, este es un ejemplo de que es una industria de bebida que produce 750.000 cajones por año, ¿sí? Otra información que dice, estos son datos que nos dan, cada pallet contiene 50 cajones, el total de pallets anuales es la división entre el total de cajones que se distribuyen en el año sobre el total de cajones que entran en un pallet. Entonces nos dice, bueno, tenemos que mover 15.000 pallets. En cada camión entran 22 pallets. 22 pallets, esto por año no, ahí me quedó duplicado la unidad de arriba. En cada camión entra 22 pallets. El consumo de combustible cada 100 litros es o sea, nos dice que el camión gasta 35 litros de combustible cada 100 kilómetros, ¿sí? Con lo cual el gasto de combustible por kilómetro es 0,35 litros por kilómetro. El precio del diésel, esto capaz que está re desactualizado, porque vaya a saber de cuándo lo hice, pero póngale, porque igual es meramente ilustrativo, es de 49,9 pesos el litro. Y esto, en definitiva, es la conversión, porque yo tengo la cantidad de litros que consumo por kilómetro, cuánto me sale el litro, ¿sí? Con estos dos datos llego a cuánto es el precio por kilómetro, que surge de multiplicar los litros por kilómetro por los pesos por litro, ¿sí? Y me da los pesos por kilómetro. Acá tengo cuánto gasto en transporte, ¿sí? Que esto es bien como lo que se le va a presentar a ustedes. Ustedes no van a tener en la vida real, capaz que lo tienen, el gasto real de cuánto vale por kilómetro. Ustedes van a tener qué rendimiento tiene un camión, en el caso del transporte terrestre, cuál es el rendimiento del camión en litros, que le puede decir, bueno, un litro de 15 kilómetros, un litro de 10 kilómetros, van a tener el rendimiento del camión porque esto varía por... No todos los camiones consumen lo mismo, depende del tamaño y de los kilos que transporte el camión, y por ende eso te da un rendimiento
que lo sabe el dueño del camión, y después tenemos el costo del combustible. Con esas dos métricas es que nosotros llegamos a cuánto en este camión particular, cuánto me sale transportar por kilómetro, ¿sí? Y otra cosa que es una suposición para facilitar este ejercicio, suponemos que no hay una estacionalidad, o sea que yo distribuyo el volumen parejito durante todo el mes. ¿Está? Entonces, después estos son, utilizando los datos históricos que tenemos, yo sé que el 31% de las ventas se las lleva Montevideo, ¿sí? El 19% se la lleva Canelones, el 9,8% Maldonado, el 8,3% Salto, el 8% Colonia y el 7% Paysandú. Estos son datos, lo mismo. Yo tengo la facturación anual de mi empresa y después lo que hago es decir, bueno, ¿cuánto se lleva cada departamento dentro de mi facturación anual? Si yo le aplico este porcentaje al total de los pallets o de los cajones que yo movilizo en el año, me va a dar cuánto es la participación en volumen, ¿sí? Entonces, yo le aplico a los 15.000 pallets que tengo que mover en el año, el 30% que corresponden a Montevideo, y me dicen que, bueno, en definitiva, a Montevideo le voy a terminar distribuyendo 4.650 pallets del total de lo que muevo en un año, ¿sí? Y eso en camiones, y acá lo mismo que les aclaro casi siempre, ustedes tienen que redondear a más. Yo no puedo llevar un camión y medio, llevo 2 camiones. ¿Sí? Siempre cuando, eso a veces para mí es sentido común, pero la realidad es que para el que no está en el tema y a veces el que está todo el tiempo haciendo números, sobre todo cuando son números que no están asociados a una unidad de algo, es muy normal usar decimales. Y vieron que yo muchas veces insisto, che, yo no puedo usar medio palet, tengo que usar un palete entero, no puedo usar medio camión. Transportaré el camión con la mitad del volumen disponible, pero voy a transportar un camión entero. ¿Sí? Entonces, en estos casos, donde yo tengo que calcular cuántos camiones necesito para hacer esta operación, siempre tengo que redondear para arriba. Si en algún punto me da 1,2, voy a tener que llevar un camión casi vacío, lo cual es un problema. Sí. Este ejercicio está en el EVA. Este ejercicio está en el EVA, sí. Bien. Ay, acá me quedó esto acá puesto porque... Entonces, en definitiva acá nos dice cuántos camiones redondeados a más tengo para cada lugar. ¿Sí? Después, por otro lado, yo armé esta tabla, que esta tabla la armé de un dato empírico, y es cuántos son los kilómetros que yo tengo que transitar dependiendo dónde esté el origen y dependiendo dónde esté el destino. ¿Sí? Esto es una matriz nomás. ¿Tá? Entonces digo, bueno, si mi planta o mi distribuidora o mi centro de distribución estuviese en Montevideo y yo tengo que transportar la mercadería a Montevideo, ponele que los kilómetros que hago son 0, porque estoy dentro de Montevideo. No tengo mayor tema de kilómetros. Si mi planta está en Canelones, esto es en el centro de Canelones, en la ciudad misma de Canelones, a Montevideo tengo 50,7 kilómetros. Si mi planta estuviera en la ciudad de Maldonado, a Montevideo son 133 kilómetros. Si estuviera en la ciudad de Salto, a Montevideo son 512. En Colonia son 181 y en Paysandú son 513. Eso es lo que te dice, es el origen. Si mi planta estuviera en una de estas localidades, y yo siempre hice los cálculos desde la ciudad principal hasta la ciudad principal, estos son los kilómetros grande, porque después obviamente tenés un kilometraje hecho en las ciudades, pero a grosso modo, mínimo voy a tener que hacer esta cantidad de kilómetros, mínimo. Después voy a tener que sumarle los kilómetros intraciudad, ¿sí? Esta matriz está hecha con este origen y con todos estos destinos, o sea, si la planta está en Canelones o el centro de distribución está en Canelones, esto me demora llegar a Montevideo, a Canelones nada, a Maldonado tengo estos kilómetros y sucesivamente. ¿Está? Esta es la matriz. ¿Sí? Entonces, yo lo que tengo que decir es, bueno, ¿dónde me conviene localizarme? ¿Dónde conviene que sea el origen de mi planta para lograr transitar para tener el menor costo de transporte?
¿sí? En definitiva es eso. ¿Dónde me conviene establecer mi centro de distribución o mi planta, lo que fuera, para tener menor costo de transporte, ¿sí? Con el supuesto que el resto de los costos asociados a localizarte es lo mismo en cualquier lugar. ¿Sí? El terreno me sale lo mismo, la construcción me sale lo mismo. Suponiendo que todo el resto de los costos son iguales, el factor acá definitorio, no sé si existe esa palabra, sería después los costos que voy a tener asociados al transporte. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es el cálculo acá? Yo tengo, pongámosle, si yo estoy en Montevideo y me tengo que mover a Canelones, que son 50,7 kilómetros, yo sé que el costo por kilómetro es este, ¿verdad? El costo por kilómetro es este, por viaje obviamente, ¿no? Este dato obviamente es por camión. Aclaro acá, porque esto es importante, este es el gasto que me genera cada camión, ¿sí? Yo tengo que hacer 50,7 kilómetros, con lo cual un viaje me sale 50,7 por el costo por kilómetro, ¿sí? Bien. Pero en el año no voy a llevar un camión. A Canelones voy a llevar 131 camiones, ¿sí? Con lo cual, el gasto total son los 50 kilómetros por el gasto por kilómetro, por el total de camiones que yo tengo que llevar, que es lo que está acá abajo, ¿sí? Lo que está acá abajo son los kilómetros totales que yo tengo que recorrer por el gasto por kilómetro por la cantidad de camiones que yo tendría que mover de Montevideo a Canelones. ¿Sí? Mover de Montevideo a Montevideo es residual, porque por lo general cuando estoy dentro de una ciudad y justamente cuando los kilómetros son pocos, el costo de transportar por lo general es más asociado a las horas que me lleva y no a los kilómetros, porque kilómetros prácticamente no hago, pero sí me lleva un montón de horas. Entonces acá pongámosle que el movimiento grosso de Montevideo a Montevideo es 0, de Montevideo a Canelones me queda este dinero, de Montevideo a Maldonado me queda esto, lo mismo, ¿no? La cantidad de kilómetros a Maldonado por la cantidad de viajes que toca hacer a Maldonado por el costo por kilómetro, ¿sí? Entonces, acá, en definitiva, lo que hago es sumar el total de los costos de transporte si la planta está en el origen en Montevideo. Y lo mismo hago para los diferentes orígenes, en Canelones, en Maldonado, Salto, Colonia y Paysandú, ¿sí? Y después, en realidad, lo único que hice acá es decime cuál es el mínimo de estos datos. Acá es simplemente esto, sí, por eso soy amiga del Excel, pero nada, si no lo ven, ¿no? Visualmente ya queda clarísimo, sacando el hecho de que yo este lo pinté de verde, porque le puse un formato condicional, acá ven cuál es el mínimo de los... O sea, en este ejercicio particularmente a nosotros nos conviene más instalar el centro de distribución en Canelones, digamos, porque es el que minimiza los costos de transporte. ¿Sí? Bien, sobre este ejercicio, ¿alguien tuvo alguna duda? Muy bien. ¿No? Sí, obvio. Acá lo otro que es importante, esto puede ser, por ejemplo, este ejercicio yo lo enfoqué para decir, bueno, ¿dónde elijo poner mi centro de distribución? Pero podría ser al revés, podría yo decirle, che, yo tengo el centro de distribución ubicado en este punto y quiero hacer la distribución de mi mercadería a estos otros puntos, calcular el gasto total de transporte a cada uno de los puntos. Eso puede ser una opción también, ¿sí? Este era como más abocado a como relacionar las decisiones de localización. Si yo pudiera elegir dónde localizarme, siempre y cuando los costos asociados al terreno y a la mano de obra y demás no cambie, el gasto de transporte, que era lo que yo le decía, porque nosotros cuando tenemos que ir hacia un proyecto de localización de un centro de distribución, hay toda una parte que es una inversión. Y después hay otra parte que son los
costos variables, que este es uno, que es el transporte, que en definitiva son los que me van a afectar en lo que es el retorno de la inversión. Si yo me localizo en un lugar y tengo un costo de transporte mayor, a la larga, en definitiva, demoro más tiempo en amortizar la inversión. Entonces, el dato, nosotros tenemos que calcular, así como lo que pasa es que después el otro factor que puede afectar mucho la decisión de dónde localizarme, obviamente, es la mano de obra, porque ahí también hay un tema de oferta-demanda. No es lo mismo localizarte en Montevideo, donde hay quizás más oferta de mano de obra y podés ir con un valor de hora más competitivo, a ir al interior y no tener esa oferta. Entonces, quizás el valor hora de las personas en el interior podría, no necesariamente tiene por qué ser así, llegar a ser más caro que en una urbe más grande. Entonces, es otro factor que también me puede afectar en la definición de la localización. Más allá después, si tengo que invertir más o menos dinero por otros parámetros. Pero después las tierras, capaz que también lo mismo, son tierras fértiles, todos son variables, pero en definitiva es esto, o sea, yo qué sé, el costo del valor de la tierra es parte de la inversión. Si tengo algún beneficio por instalarme en algún lado y ese beneficio hace que a mí me bajen costos a lo largo del tiempo, lo tengo que poner como parte del análisis, así sucesivamente. ¿Ah? Este es uno de los posibles factores que podemos tener en cuenta al momento de ubicarnos. Bien, ahora vamos a pasar con un ejercicio de cubicaje. Y le voy a hablar en chino, pero no se crean que le voy a hablar en chino, no le voy a hablar en chino, le voy a hablar en español. Bueno, este es un ejercicio de definir cómo tengo que armar el pallet de manera de poder llevar la mayor cantidad de volumen en un mismo pallet y de esta manera minimizar el costo unitario del artículo. ¿Sí? Bien. Ayer, profe, solo para poner Sí. un ejemplo de la vida real, unos amigos le están llegando las máquinas que importaron para colocar un gimnasio y en el camión en el cual llegaron estaba milimétricamente todo armado. Era casi imposible sacarlo. Y eso que hablábamos de cómo es de aprovechar al máximo el camión, que sale siempre, sale lo mismo traerlo la mitad lleno o sea, literal estaba milimétrico, imposible. Y me ¿De acordaba de dónde, la qué clase. era lo que transportaban, perdón? Y máquinas de gimnasio, que Máquinas de vienen, gimnasio, pero venían en cajas. claro, vienen en un pallet y como cuatro o cinco cajas para arriba. Y estaba tipo a lo ancho y a lo largo, milimétrico. Impresionante. Sí. Bueno, y muchos que fueron en pallet, porque muchas veces, justamente, sobre todo cuando importamos mercadería, para tratar de ocupar el 100% del espacio del Sí, camión, o ni sea, siquiera la mercadería se pone en un pallet, se manda a eso, granel. perdón. Como que no era un pallet así como el convencional que nosotros conocemos, sino que tenía como una maderita un poquito más fina, pero sí le entraba, tenía espacio como para que le entre un lagarto, por ejemplo. No, pero por eso, hay veces que ni eso. Hay veces que te es más barato no traer ningún tipo de tarima, cero, traer el 100% del camión lleno y pagarle a una persona en destino para que acondicione esa mercadería en un pallet. Por un tema de justamente de poder traer, o sea, porque lo caro de este proceso es decir, bueno, si yo en vez de traer un contenedor tengo que traer un contenedor y medio, me sale mucho más caro que traer un único contenedor y poner una persona acá a que desarme el contenedor y le pongo arriba una tarima. ¿Sí? Claro, sí. Eso también son opciones. Eh, ya les digo, a veces sucede, nosotros por ejemplo en algunas cargas viene a granel, la mercadería no viene paletizada, en otros casos sí, no siempre viene a granel. ¿Sí? Este es un ejercicio, obviamente, que está pensado para el camino feliz, digamos. Nosotros, el mundo ideal, que es el mundo de la cajita perfectita, con un volumen hermoso y que todas las cajas son iguales y que todo el pallet está formado por las mismas cajas. En la vida real no siempre sucede, ¿sí? Pero esto es un ejemplo para mostrarles
el impacto que hay entre colocar una determinada caja de una determinada manera en un determinado pallet que no colocarla y utilizar un pallet determinado diferente a otro para las cargas. ¿Sí? Bueno, acá dice, el acondicionamiento de la mercadería y cubicaje. La mercadería, ya sea que se vaya a distribuir en el mercado doméstico o en el internacional, en muchas ocasiones necesita ser acondicionada previamente. Para esta operación suelen utilizarse pallets de madera como auxiliares para unitarizar la carga, ¿sí? Que esto es lo que vimos en la clase. Facilitando las labores de carga y descarga y minimizando la manipulación de otra forma, que de otra forma tendría cada pieza individual, ¿sí? Para realizar el acondicionamiento de forma óptima, debemos partir del hecho de que un objeto con forma de prisma rectangular puede ser manipulado y puede ser colocado sobre otro objeto de 6 formas distintas. ¿Sí? Entonces, pongámosle que el largo es la parte más larga, el ancho es la profundidad de la caja y el alto es la parte. Si yo pongo la caja así, digamos, ¿sí? Estas son las dimensiones. Y acá, en definitiva, son todas las combinaciones que yo puedo hacer en cómo colocar la caja si la coloco así, si la coloco así, si la coloco así. Son todas las combinaciones que yo podría hacer. El hecho de que un objeto pueda ser manipulable para su acondicionamiento, es decir, que el largo pueda convertirse en el ancho o en el alto, dependiendo de cómo lo coloque yo en el pallet, combinado con la regla que se aplica en transporte internacional que dice que un embalaje siempre paga peso o volumen, lo que sea mayor, hace que el acomodo de la carga sea un factor de primera importancia para poder disminuir los costos de flete y en consecuencia los costos logísticos. ¿Sí? Los palets de madera y la carga deben ser lo más compatibles posible, es decir, que los espacios no utilizados en el pallet sean lo más reducidos, ya que pagarán flete de todas maneras. O sea, todo lo que sea aire va a pagar lo mismo que lo que tiene carga real adentro. No es una buena práctica económicamente hablando el comprar pallets mucho más grandes de lo que es necesario, pensando en que al haber espacios vacíos alrededor de la mercadería, esta viajará más segura. Eso no es real. Incluso la propia mercadería sostiene la mercadería. Cuanto más espacio libre dejemos en una carga, más posibilidad le damos a que la carga se mueva y que se caiga. ¿Sí? Entonces vamos al ejemplo 1. Una empresa tiene 200 cajas para transportar con estas dimensiones, 40 por 35 por 30. Cada caja pesa 6 kilos, que tienen que ser exportadas utilizando pallets de madera de 120 por 110 por 15 el 15 son los centímetros de alto, ¿sí? Y el pallet, o sea, la madera, pesa 15 kilos. O sea que acá tenemos acá arriba son las dimensiones de la caja, ahí va mucho más lento esto es la dimensión de la caja y lo que está abajo es las dimensiones del pallet, ¿sí? Esta carga se enviará vía aérea en un avión que tiene como restricciones un peso máximo por bultos, en este caso por pallet, de 400 kilos y una altura máxima de 1,60 m. O sea, o tengo la restricción por peso, no puede pesar más de 400 kilos el pallet, o una altura máxima de 1,60 m. ¿Por qué? Porque por la puerta de donde tiene que pasar el pallet, ¿sí? No. Como las cajas son rectangulares y los pallets de madera también, podemos tener 6 maneras de acomodarlo, ¿sí? La opción 1, ahora se lo voy a mostrar en el gráfico porque así tirado no lo voy a decir, pero estas son las 6 opciones. Entonces, para determinar cuál será el acomodo óptimo, deben analizarse las 6 posiciones. ¿Está? Tenemos que analizar las 6 posiciones para determinar cuál de las 6 es la más viable, ¿sí? Este es el caso 1. Entonces, cuando vamos al ejemplo 1, cubicaje 1, yo creo que las otras están ocultas. No, ¿por qué me faltan las otras? Me vino la vagancia, igual las hacemos acá. Como ven, esto que está acá, esta imagen que está acá, toda esta, es el pallet
visto de arriba. Si yo me paro y veo así el pallet, ¿sí? Que es el pallet visto de arriba hacia abajo, ¿sí? O sea, acá lo que no estamos viendo es la altura del pallet. Entonces, vieron que yo les dije que el pallet tiene 120 metros de largo, ¿sí? Por 110 de ancho. ¿Está? Entonces, en la opción 1, yo digo, bueno, la opción 1 digo, ay, perdón, opción 1, perdón, opción 1. Pero da igual lo mismo, 120 por 110, ¿sí? Le spoileé porque la opción 4 es la menos eficiente. La opción 1 dice, bueno, uso como el dato largo de la caja los 40 centímetros, ¿sí? Como ancho de la caja uso 35 centímetros. Y como altura de la caja uso 30 centímetros. ¿Sí? Esas son las dimensiones de la caja y voy a decir, bueno, para mí en esta configuración el largo es el que vale 40, el ancho es el que vale 35 y la altura es el que vale 30. ¿Está? Y en lo que respecta al pallet, voy a hacer lo mismo. Voy a decir, bueno, para mí lo que es el largo es el 120, el ancho es el 110 y la altura es 115. ¿Está? Entonces, yo lo que tengo que calcular primero es cuántas cajas entran en una capa. Para saber cuántas cajas en total puede haber en una capa, y después tengo que calcular cuántas capas puedo hacer. Y en función de eso puedo saber cuántas cajas en total metí en un pallet. ¿Sí? Entonces, para saber cuántas cajas entran en el largo, lo que yo tengo que decir es dividir el largo de la caja, el largo del pallet, perdón, por el largo de la caja. Que esto me va a dar un dato que se llama, yo le puse dato B, ¿sí? El largo del pallet sobre L, que es el largo de la caja, es B. Para esta configuración acá en realidad, esto que hice fue una vagancia, porque esto acá tendría que ser más esto, es los 120 centímetros del pallet sobre los 40 centímetros de la caja, ¿sí? Y obviamente recuerden acá que el redondeo es a menos. ¿Por qué? Porque la caja no me puede quedar sobresaliendo del pallet. La caja las cajas siempre tienen que ir o sobre el borde o tiene que ir más adentro. No puede sobresalir hacia afuera, ¿sí? Con lo cual, a diferencia del razonamiento con los camiones, en el caso del razonamiento de cuántas cajas entran en el largo, yo tengo que redondear hacia abajo. ¿Sí? En este caso igual, como es 120 sobre 40, da un número redondo y dan 3. ¿Tá? Que acá igual se los hice gráficamente, o sea, si cada una de estas vale 5, ¿tá? Entran perfectamente 3 cajas en el largo. Esta es la representación que está acá. ¿Sí? Ahora voy a ver cuántas entran en el ancho del pallet. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? La 110 dividido el ancho de la caja, que en este caso es 35. ¿Está? Lo mismo, tengo que redondear a menos y tengo que hacer 110 dividido 35. Como verán, este número, en la realidad, si yo hago más 110 dividido 35, en la práctica me da 3,14. Como yo les digo, no puedo poner 3,14 cajas, no puedo poner 4, porque si pongo 4 se me va para afuera del pallet. Entonces, tengo que poner sí o sí 3. ¿Qué sucede acá? Vieron que me queda un espacio libre. Esto es aire. Esto de ahora en más pasa a ser aire. ¿Está? Bien. Entonces, el total de cajas que entra en una capa es la multiplicación de los dos lados. O sea que la multiplicación entre el dato B y el dato C. ¿No? O sea que me da 3 por 3, 9. ¿Sí? Punto. Bien. Ahora, yo tengo que calcular cuántas cajas puedo poner hacia arriba, porque yo tengo una limitante de altura. En el avión, mi pallet no puede medir más de 1,60 m. ¿Sí? Entonces, acá lo que nos dice es, la altura máxima disponible son 160 centímetros. ¿Sí? La altura del pallet
acá me resta de mi disponible, porque yo ya la tarima de madera tiene 15 centímetros de alto, eso lo tengo que tomar en cuenta dentro del alto total. Entonces, acá tengo estos 15 centímetros que lo tengo que tener en cuenta. Entonces, en realidad, el total de altura que yo tengo disponible son 145 centímetros. Ese es el máximo que yo tengo disponible. ¿Sí? Bien. Ahora, yo ya usé el largo de 40 centímetros y el ancho de 35. Lo que me resta de la caja es la altura, que es de 30. ¿Sí? Entonces yo tengo que ver cuántas cajas entran en 145 centímetros de altura. ¿Sí? Entonces hago lo mismo que veníamos haciendo hasta ahora. Lo que hago es dividir la altura máxima que yo puedo utilizar sobre la altura de cada caja. Y eso lo que me da es cuántas capas hacia arriba puedo agregar de cajas. Lo mismo redondeándose a menos. ¿Sí? Bien. Me da que en esta configuración yo puedo tener 4 capas hacia arriba. ¿Está? Que si yo voy a la otra vista del pallet, esta es la vista del pallet, como verán, las 4 capas multiplicado por 30 centímetros cada una, en realidad llegás a un metro 20, no llegas a 1,45 m. Con lo cual, todo esto pasa a ser aire. ¿Sí? Bien. Entonces, ahora tenemos la cantidad de cajas que entran en una capa y la cantidad de capas que puedo agregarle al pallet. Con lo cual, lo que me resta ver es cuántas cajas en total yo puedo poner adentro de un pallet. Esto es fácil como hacer la multiplicación hoy entre los dos, ¿no? 4 capas por 9 cajas por capa me da que por pallet pueden entrar 36 cajas. Ahora, una de las cosas que yo tengo que ver es, si yo armo el pallet con esta configuración, ¿paso la limitante de peso, sí o no? Porque por otro lado, más allá de la restricción de altura, a mí me dijeron que el pallet máximo podía pesar 400 kilogramos. ¿Sí? Entonces, yo lo primero que tengo que ver es, che, con este peso, ¿puedo cargar este pallet con este tamaño? O en realidad igual le tengo que sacar cajas porque está más pesado de lo que se puede hacer. Por suerte, y gracias a Dios, el peso total del pallet está dentro del peso permitido. ¿Ah? Entonces, el peso total del bulto es las 36 cajas por el peso por caja más el peso de la madera. Porque acá tenemos el peso del propio pallet, ¿sí? Que pesa un montón. 15 fui generosa. Entonces, el peso total del bulto son 231. Con lo cual, estoy dentro de lo que me permite el sistema. ¿Está? Ahora, yo acá digo, bueno, perfecto. Con esta configuración me entran 36 cajas por pallet, estoy ok con el peso, no hay drama. Yo tengo que transportar 200 cajas. ¿Cuántos pallets en total tengo que transportar? ¿Sí? Entonces, acá básicamente lo que hago es hacer la división entre las 200 cajas y los 36 y simplemente para mostrarles nuevamente, a mí me da que necesito mover 5,5 pallets. Acá es lo mismo, ¿no? Yo no puedo mover 5,5, no puedo mover medio pallet. Sí o sí voy a tener que mover una tarima entera, o sea, un pallet entero que en vez de tener 36 cajas de pallet va a tener menos, ¿sí? ¿Cuántas cajas va a tener ese pallet restante? Yo sé que necesito 5 pallets enteros, ¿sí? 5 pallets, ¿cuántas cajas son? Son más 5 por 36. ¿Estamos de acuerdo? Yo tengo que mover 200 cajas en total. Entonces va a haber un pallet que en vez de mover las 36 que se necesita mover, va a estar moviendo 20 cajas, que es lo que está acá. ¿Está? Entonces, después, pónganle que tengo que ver si estas 20 entran en un contenedor, 2 contenedores, 3 contenedores, y ahí voy a empezar a tener los costos asociados a esto. ¿Por qué quería hacerles este ejemplo? Porque, por ejemplo, esta era la opción 1, es la configuración 1. Ahora, si yo hago el mismo razonamiento y digo, bueno, vamos a la configuración 4, no sé por qué me quedo guardada la 4, pero ponele.
Y digo, bueno, yo voy a usar el largo de la caja, la dimensión 35, el ancho la dimensión 30 y la altura la dimensión 40, y hago todo el mismo razonamiento que hemos hecho hasta ahora. A lo que llego es que por pallet me entran 27 cajas. ¿Sí? Y encima los kilos que transporto son mucho menores. Y acá hay un tema que después ahora en el siguiente ejercicio lo vamos a ver, y es que a veces en el transporte aéreo nos cobran o por volumen o por una medida de peso que se calcula. ¿Sí? Entonces, dependiendo cuál de las dos sea mayor, me terminan cobrando por una opción o por la otra. ¿No? Entonces, eso también es un dato que es importante. Está bien, voy a tener un determinado volumen del bulto y voy a determinar estos kilos, que son menores a la opción anterior. Obviamente porque tengo menos cantidad de cajas por pallet, ¿no? Y por ende, lo que me termina haciendo este ejercicio es decir, bueno, che, yo para transportar estas cajas con esta configuración, en vez de tener que mover 6 pallets en total, estoy moviendo 8. Estoy moviendo 2 pallets más enteros para mover las mismas 200 cajas. ¿Se entiende? Y en definitiva, y si ven esta imagen que es bastante visual, lo que estoy transportando mucho más es aire. Porque en la otra, ¿se acuerdan que por lo menos en la capa de abajo prácticamente no nos quedaba aire? Y acá yo tengo todo este montón de aire más todo este otro montón de aire. Entonces, en esta configuración muevo menos cajas y muevo muchísimo más aire. Por ende, si yo armo el pallet de esta manera, termino gastando mucho más para transportar las mismas 200 cajas. ¿Ah? Esto, poner la opción 1, 2, 3, 4, 5, lo único que cambia es cambiarle esto de acá y les ponen las 80 configuraciones. O sea, no lo vamos a hacer porque es perder tiempo al santo peperucho, pero en definitiva es eso, si quieren seguir jugando con todas las configuraciones, es esto. Más allá, y lo que le decía, esto justo se da en un ejemplo donde las cajas son parejas, el transporte parejo, que es, a ver, ojo, es el típico ejemplo de la importación unitarizada. Por lo general, nosotros compramos, cuando importamos algo, compramos mucho volumen de un artículo que viene embalado en una caja bastante pareja, con lo cual no es tan raro este tipo de configuraciones. De todas maneras, les puede pasar de que tengan que ustedes armar cargas donde no tengas todas las capas parejas. Pero conceptualmente lo que quiero llegar con esto es esto, de que tratar de optimizar el cubicaje de la mercadería dentro del pallet es un punto importante. O sea, ¿por qué? Porque eso les digo, porque el operario que arma un pallet no se va a poner a pensar si le entra una caja más, una caja menos, si pone una caja con de una determinada forma o de otra para abaratar los costos. Probablemente arme más el puzzle pensando en que no se le caiga o en función de lo que va teniendo a mano y cómo lo va armando, ¿sí? Incluso en los centros de distribución, cuando yo tengo que armar un pedido de muchos artículos distintos, de alguna manera tengo que también priorizar el recorrido del armado de los pedidos para optimizar el cubicaje, para hacer que el volumen que yo ocupo del pallet sea el máximo posible. Bien. Después, que esto es como la continuación de este ejercicio, es una empresa quiere exportar un contenedor marítimo en un contenedor marítimo de 40 pies, 440 cajas de cartón de estas dimensiones. ¿Tá? O sea, yo quiero exportar en un contenedor marítimo de 40 pies 440 cajas de cartón. ¿Sí? Que las cajas tienen estas dimensiones y el peso son 25 kilos. ¿Tá? En esta tabla que está acá, lo que yo les doy es las dimensiones que tiene este contenedor. ¿Por qué es importante saber las dimensiones que tiene el contenedor? Porque lo que te está diciendo es cuánto es el largo del contenedor, cuánto es el ancho del contenedor y qué dimensiones tienen las puertas a las cuales yo tengo que acceder. Si ustedes ven acá, el alto máximo que tiene la puerta es 2,28 m. O sea, un pallet no puede superar esta altura porque si no, no entra el contenedor. Y el ancho máximo que tiene es 2,33 m. ¿Sí? No hay ningún pallet que tenga 2,33 m.
pero son las dimensiones que tiene la puerta, ¿sí? Las dimensiones externas son más asociadas al volumen que ocupan dentro del barco. Esa información a nosotros no nos importa tanto, pero sí nos importan las dimensiones internas. ¿Cuánto es el largo, el ancho y el alto interno? Porque en definitiva lo que me va a permitir saber cuántos pallets yo puedo agregar a esta caja, ¿sí? Bien. Acá este es el mismo cuadro, porque claro, yo en el examen, si le pongo un ejercicio de esto, o en el escrito, me quedé en la época del NEA. En el parcial, no les voy a poner el cuadro con todo, le voy a poner el cuadrito que está abajo que te dice cuáles son las dimensiones interiores y las exteriores. ¿Está? Ahora, una de las cosas que yo tengo que definir es qué tipo de madera uso. Voy a ir por el Mercosur, el europeo o el botellero, que en realidad por lo general se usa para transportar bebidas, pero es un pallet, ¿sí? Entonces, una de las cosas que yo tengo que determinar es, en función de este volumen que yo tengo que transportar y en función de las dimensiones de este contenedor, qué tipo de pallets es el que más me conviene, ¿no? Y después, cómo poner los pallets adentro del contenedor para maximizar el espacio. Entonces te dice, en este caso, la empresa no puede utilizar el pallet botellero. Esto se lo pongo yo para facilitar la tarea, porque no vamos a estar... ¿Por qué? Porque como las dimensiones son 1,20 m por 1,20 m, si yo pongo dos pallets uno al lado del otro, el total son 2,40 m, ¿sí? Y en el caso de este contenedor, el ancho máximo interno son 2,33 m, con lo cual tendría que ir una hilera solo y todo el resto es aire, no tiene sentido, ¿sí? Entonces, el pallet del tipo de bebidas se descarta porque transporto aire, ¿sí? Entonces, pum, descartado. Por lo tanto, la empresa deberá cambiar por otro tipo de pallets. Puede ser Mercosur o europeo. Para determinar qué pallet es óptimo, acá me falta una palabra, o sea, deberíamos evaluar la capacidad máxima de cada pallet. ¿Cuántos pallets deberían usar para 440 cajas? Definir si esa cantidad de pallets entra en el contenedor seleccionado. Es importante considerar también la altura máxima disponible de la carga, o sea, la altura máxima de la puerta. Porque yo no puedo, si bien el contenedor, la altura máxima del contenedor es 2,39 m, la puerta tiene 2,28 m. Con lo cual hay un pedazo que me lo limita la puerta del propio contenedor. O sea, que hay un pedazo que va a ir aire. A menos que, lo que yo les diga, en estos casos es donde yo le digo que mucha gente lo que hace es no usar el pallet. Porque si yo cargo a granel, lo que hago es meter una caja dentro y uso el máximo de la altura. Si yo preparo un pallet y después el pallet lo quiero meter dentro del contenedor con una uña o lo que fuera, sí o sí tiene que tener la altura máxima de la puerta, ¿sí? Bien, entonces en este caso, por más que la altura interna sea 2,39, me limita la altura de la puerta. ¿Está? Acá lo que le digo es, para calcular la altura hay que fijarse la altura máxima de la puerta de contenedor. ¿Está? No, es como les estoy expoliando el resultado. Expoliando no. Bien. Entonces, en realidad acá yo voy a simplificar el laburo, porque en realidad acá lo primero que tendríamos que hacer es, para cada pallet Mercosur tendríamos que hacer el mismo ejercicio que hicimos recién, decir, bueno, yo voy a ver en el pallet Mercosur las 6 combinaciones posibles que puedo hacer con la caja. En el Europallet hacer las 6 combinaciones que puedo hacer de cada caja. No lo vamos a poner a hacer ahora porque cómo hacer la combinación de la caja ya lo explicamos recién, ¿sí? Entonces, acá ya empiezo con la configuración óptima en cada caso, ¿sí? Entonces, en el caso del Mercosur, la configuración óptima, es decir, que en el largo del pallet, que es de 120, pongo el largo 60 de la caja, en el ancho pongo la dimensión de 50 y en la altura pongo los 40. ¿Tá? Y hago el mismo razonamiento que hicimos recién. ¿Cuántas cajas entran en el ancho? Entran las 120 sobre 60. ¿Cuántas cajas entran, en el largo? ¿Cuántas cajas entran en el ancho? Y ¿cuántas cajas entran en cada capa? Particularmente, como son cajas hermosas y divinas,
el 100% del pallet, en este caso, está utilizado. No va nada de aire en una capa. Ahora vamos por la altura. Yo puedo llegar a 2,28 m máximo, le saco los 15 centímetros que mide la tarima, me quedan 213 centímetros disponibles, entonces voy a usar cuántas capas hacia arriba puedo utilizar, que son los 213 dividido en los 40 centímetros de altura. Hasta acá, mismo razonamiento que hemos hecho en la parte anterior. Con lo cual, el total de cajas que entra en cada pallet son 20. Yo ahora tendría que ver, bueno, ¿cuántos pallets en total necesito ingresar? Yo necesito ingresar 440 pallets, dividido 20, me da clavadito 22 pallets. Esto me da clavadito, si no es lo mismo, siempre redondear a más, ¿no? En este caso me da exactamente 22 pallets. Es lo que le digo. En la práctica, ustedes acá tendrían que hacer todo lo de opción 1, poner la caja así. Opción 2, poner la caja así. Entonces, aparte se la ahorro, ya la explicamos en la primera parte. Ahora vamos hacia lo mismo con el pallet Mercosur. Y obviamente lo mismo, les puse la configuración más eficiente, porque la joda acá es, la primera parte ya la hicimos, ya entendimos cómo hacerla, vamos a la segunda parte. En este caso, me da que tengo que usar 28 pallets. Entonces, acá uno digo, bueno, yo en el Mercosur me dio 22. En el Europallet me dio 28. A priori uno diría, entonces uso el Europallet. Pero después está la otra parte, y es cómo coloco cada uno de estos pallets adentro del contenedor. Entonces, acá está esta parte, la distribución de los pallets en el contenedor, ¿sí? Y esto se razona de la misma manera que razonamos lo otro. Yo tengo el largo del contenedor y el ancho, ¿sí? Entonces, en la configuración A, yo digo, en la primera fila, que es este largo, ¿dónde puse? Pongo, fui media haragana, ¿no? Denme un segundito. Vamos a poner la dimensión. ¿Esto qué es? Europallet. Vamos a poner esto acá. Control C, distribución de pallets. En el largo, la primera fila, pongo el largo del pallet. O sea, los pallets puestos en la configuración del largo. Entonces, de esa manera, este es el largo del Europallet. Si vamos acá, esperen un segundito, se lo voy a mostrar. El largo cualquier cosa le dije. El largo del contenedor. ¿Ah? 1202 es el largo del contenedor. ¿Qué más? 1202,5. Y acá lo que tenemos que hacer es decir, redondear a menos, porque no me puede quedar un cacho de palet para afuera, ¿sí? Y haceme el largo sobre el largo de cada palet, que en este caso son 120. Entonces, de esta manera me entran 10, colocados de esta manera. ¿Sí? Como yo coloqué 10 de esta manera, y el ancho del pallet es 80 centímetros, ¿sí? El ancho del pallet son 80 centímetros, y el ancho del contenedor son 233 centímetros, ¿sí? El ancho del contenedor, es una vagancia absoluta. Vamos por acá. Vieron, a veces contenedor. Estas son las cosas que yo rechequeo y a veces me olvido. Contenedor tiene 1202,5, tiene 233, tiene 239 y el peso no me importa. ¿Está? Bien. El ancho son 233, ¿sí? Si yo puse los pallets con esta configuración, o sea, con el largo, con el 120 de largo a lo largo, lo que me queda para abajo del pallet son 80 centímetros. ¿Estamos de acuerdo? Con lo cual, si yo hago más 233 menos 80, porque el pallet es de 120 por 80, es esto que estoy diciendo acá. El pallet es largo 120, ancho 80. ¿Está? Yo puse los 120 acá
Con lo cual yo quiero saber cuánto me queda de esta profundidad. ¿Cuánto me queda de esta profundidad? Me quedan los 233 menos los 80, ¿ah? Que son 1,53 m. Son 153 centímetros. Entonces, ¿qué es lo que te dice esto? Que yo podría poner el pallet con la otra configuración. O sea, como me quedan 153 centímetros disponibles, en vez de poner el pallet de la misma manera, lo puedo poner parado. ¿Por qué? Porque tiene 120 metros de largo. Entonces, en la segunda fila, en vez de poner el pallet acostado, lo pongo parado. ¿Sí? Y hago el mismo razonamiento. ¿Cuántos pallets parados me entran en 12 metros? ¿Sí? Nos entran 15. Con lo cual, con esta configuración, puedo meter 25 pallets. Si yo voy por la opción, si quiero poner los dos parados, no puedo, porque 120 más 120, 240, no me entran. Con lo cual, esa ya la descarto, porque de pique no me entran. La otra opción podría ser poner los dos acostados. Que en esta, y por eso yo le digo que gráficamente queda mucho más evidente, si yo pongo los dos acostados, en cada línea me entran 10, con lo cual en total me entran 20. Tampoco, no me sirve. O sea, si yo tengo que elegir cómo poner, ordenar los pallets adentro de un contenedor, termino eligiendo esta configuración. ¿Sí? Lo mismo puedo hacer con el mismo razonamiento hago con los Mercosur. Yo lo puedo poner en la jerga de carga se dice punta costado, punta costado. O sea, ¿por qué punta costado? Porque el pallet siempre tiene un único sentido de carga. Yo tengo las uñas y va así. Entonces, punta es porque uy, tiro esto. Los que no me ven, a ver, si me pongo así, me ven. ¿Por qué se llama punta? Porque el que va transportando el coso o los pone de frente o cuando está cargando tiene que hacer la maniobra de girar, porque esto siempre va así. Entonces, la configuración que está arriba es la configuración punta-costado. Es primero cargo lo que va de costado, lo cargo y después cargo todo lo que va de punta. ¿Ah? Bien, en el caso de los Mercosur, hago el mismo razonamiento, con la salvedad de que el Mercosur tiene otras dimensiones, ¿sí? Vamos a poner acá, hacer esto acá. Y el Mercosur tiene estas dimensiones. ¿Sí? Entonces, acá lo mismo, digo, bueno, ¿cuántos pallets entran de costado? Entran el largo del contenedor dividido los 120 metros de largo. Como en este caso estoy poniendo los dos en la misma configuración, los dos, digamos, de costado, me entran 20. ¿Sí? Una de las cosas que yo tengo que ver es si me entra la configuración punta-costado. Entonces, si yo hago esta configuración, que ponerlos de punta, el largo son más 120, y poner el otro de costado, que es más 100, me da 220 centímetros. Y el ancho total es 233, con lo cual esta configuración la puedo hacer, efectivamente. Y si utilizo esta configuración, termino entrando 22 pallets. ¿Vieron lo importante que es cómo cargo yo el pallet adentro del camión? Así de importante cómo cargo yo la caja dentro del pallet, cómo cargo el pallet adentro del camión. Bien, si nosotros vemos, en el caso de este ejercicio, yo de Mercosur tenía que cargar justo 22 pallets. Y si fueran de Europallet tendría que cargar 28. Con lo cual, ¿qué es lo que me está diciendo este ejercicio? Y llegando a esta conclusión es, si yo utilizo el pallet Mercosur, en un contenedor estándar puedo llegar a cargar hasta 22 pallets, mientras que si yo uso el Europallet puedo llegar a cargar 25. A priori parecería que tiene más capacidad en pallets el Europallet, pero en cajas me entran menos cajas y por ende yo para transportar el 100% de lo que necesito 28 pallets. Entonces tendría que llevar un contenedor y medio de los Europallets en la mejor configuración, mientras que si no llevo un contenedor solo en la configuración Mercosur. Y recuerden que a mí me cubran por TEU transportado. A mí me da igual si el contenedor adentro está lleno o vacío, la mitad. Si yo tengo que llevar 2 contenedores, me van a cobrar los 2 contenedores. Tengo que llevar uno solo, me van a cobrar uno solo. ¿Está? Entonces, con este ejercicio,
Yo acá no vemos nada de costo, porque después está el costo del transporte, pero no es necesario. Es evidente que si yo tengo que llevar 2 contenedores, me va a terminar saliendo más caro. Bien. Hasta acá, ¿alguno tiene alguna duda de esto? ¿De los que están del otro lado de la pantalla? Todo bien, bro. Se entiende. Bueno, bien. Vamos bien. Siendo las 20:02. Bien. ¿Dónde está? Ahora vamos a hacer otro ejercicio. Bien que la clase pasada hicimos un ejercicio donde comparábamos el transporte terrestre de tren versus el transporte terrestre carretera y cómo el impacto de aumentar o disminuir las distancias podía abaratar o disminuir los costos. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a hacer algo similar con el transporte aéreo versus el marítimo. ¿Se acuerdan que nosotros decíamos, habíamos visto la diferencia entre los dos y vamos a hacer un ejercicio similar? ¿No? Y sobre todo vamos a incluir, acá sí ya más costeo, es todo muy simplificado, aclaro por qué, porque el costeo del negocio internacional lleva mucho más detalle, ¿no? Yo estoy haciendo un ejercicio simplificado con datos muy macros, pero es para que se entienda el concepto, ¿sí? Bien. Una empresa uruguaya necesita importar 10 monopatines eléctricos, no importa para qué, desde China. El objetivo es comparar el costo unitario final de traer la mercadería por vía aérea o por vía marítima. Entonces, acá le decimos, bueno, el valor FOB igual más abajo en este ejercicio, porque yo soy buena gente, les expliqué qué significaba el valor FOB, ¿tá? Pero en definitiva es el costo del artículo hasta la terminal de envío en origen. Entonces, yo compro el monopatín en China, el monopatín me sale capaz que $23 y aparte el tipo gasta $2 más en llevar el monopatín hasta la terminal de barcos o hasta la terminal de aviones. Entonces, en realidad no me cobra 23, que es el precio real unitario, sino que me cobra 25 por los $2 que le cuesta a él transportar ese costo. Entonces, en definitiva, es el costo hasta la primer terminal. Igual acá está escrito, capaz que si me escucha una persona que está estudiando comercio exterior me mata, porque yo estoy sobresimplificando, pero básicamente es a grandes rasgos, es el significado del FOB. ¿Sí? Como tengo que mover 10 unidades, voy a terminar gastando $2.500 en mercadería. ¿Está? El peso de cada uno de los monopatines es de 15 kilos y el volumen es de 0,11 metros cúbicos. Y acá no me quedó anotado, pero después lo anoto bien, porque este no lo subí, pues te lo digo, estaba reviendo detalles. Me quedó pendiente las dimensiones, por si les interesa, porque en realidad no es un dato que les cambie la vida, las dimensiones del monopatín. Con lo cual, el peso total que yo tengo que transportar son 150 kilos, o en volumen total son 1,1 metros cúbicos. ¿Sí? Y después lo que dice es, aparte hay otro dato que es que se paga un seguro del 1% de valor SFR, que es el valor FOB más el costo del flete. ¿Sí? Por eso pago el seguro. Después me dice, bueno, ¿cuáles son los costos en la terminal de origen? Tenemos $50 por gastos de documentación sin importar el método de envío. Me van a cobrar lo mismo, ya sea por aéreo o marítimo. ¿Sí? En lo que es el transporte aéreo, todo lo que tenga que ver con los gastos de aduana y el manejo, que es el handling, me sale $100. ¿Ah? Y en el caso del transporte marítimo, que es el tema de justamente la carga del barco y demás, me sale $150. ¿Ah? En origen. Después tengo el costo del flete. En el caso del aéreo, el costo son $12 por kilo de peso taxable, que ahora les explico qué es. Pero en definitiva, es el peor entre el peso y el volumen. Es una forma así de decirlo. O sea,
En el aéreo, si yo estoy llevando plumas que no pesan nada, pero ocupan mucho volumen, me van a cobrar por volumen. Pero si yo estoy llevando lingote de oro, que pesa mucho, pero ocupan poco volumen, me van a cobrar por el peso taxable. ¿Sí? Ay, ¿qué toqué? ¿Qué toqué? Salí acá. En el flete marítimo nos cobran por volumen. ¿Sí? Y nos sale $150 el metro cúbico. ¿Está? Y después, el tercer costo que tengo que tener en cuenta es los costos en el destino. Y lo mismo, tengo gastos administrativos, tengo un gasto de manipulación en el caso de marítimo, porque encima, en el marítimo, si yo voy a venir a traer 10 monopatines, obviamente no estoy usando un contenedor. Voy a utilizar un espacio dentro de un contenedor. Entonces, para después retirar mis 10 monopatines, tienen que abrir ese contenedor y desconsolidarlo. Con lo cual, la manipulación de mis monopatines en el origen es mayor que en el caso del aéreo, porque en el caso del aéreo ya viene, como vienen pallets, no viene en un contenedor de un TEU, viene suelto el monopatín en un pallet. Entonces, no tiene manipulación en la descarga. Entonces, en el caso del aéreo, la manipulación en la descarga son $250 y en el caso del marítimo son $450. ¿Sí? Entonces, primero lo que nos pide, muy fácil, es calcular la diferencia absoluta del costo solamente del flete. ¿Cuánto nos sale un flete con respecto al otro? ¿Sí? Después dice, si la empresa tiene un costo de financiación de $5 por monopatín por mes y el flete aéreo ahorra 40 días, ¿cuánto es el ahorro en costo de financiación? ¿Esto por qué se da? Porque cuando nosotros compramos la mercadería, yo tengo que pagar la mercadería de una, ¿sí? Como el flete marítimo demora 40 días más, yo voy a esperar 40 días para poder hacerme con los monopatines y después, por ejemplo, poder venderlos. O sea, recuperar la plata que yo puse y venderlos. Estos $5 digamos, es como el costo de oportunidad que yo tengo. Si yo, en vez de ponerlos en la compra de los monopatines 40 días, ¿qué podría hacer con este dinero? Ese es el concepto de estos $5. ¿Está? Bien, como si fuera bien, es como un costo de oportunidad por pagar todos los monopatines de uno. Y en el último punto dice, ¿qué opción debería elegir el importador si su principal prioridad es reducir los costos unitarios finales? Teniendo en cuenta todo lo que ya vimos hasta ahora. ¿Está? Acá en el ejercicio les pongo una explicación de qué es el FOB, ¿sí? Nada más para que se sepa qué es lo que básicamente y por qué existe. El CIF, que el CIF es el costo FOB más el flete más el costo de seguro. ¿Está? Acá viene el concepto de peso taxable. En el transporte aéreo, las aerolíneas tienen que asegurarse de que la carga no sea excesivamente voluminosa ni excesivamente pesada para el espacio del avión. Es por eso que utilizan un concepto de peso taxable o peso cobrable. El flete se cobra siempre sobre el más valor de estos. Peso real, el peso físico de la carga, versus el peso volumétrico. ¿Sí? ¿Cómo se hace el cálculo del peso volumétrico? Para esto se utiliza un factor de conversión estándar definido por la Asociación Internacional de Transporte Aéreo. O sea, no es un dato que yo pueda inventar. Que generalmente es 6.000. ¿Está? El factor establece que un metro cúbico de espacio se convierte en 1,67 kilogramos en el propósito de la facturación. Que esto es, básicamente, es más 1 dividido, un metro cúbico no, más, sí, más dividido, porque lo hacen en, se me fue uno. Ay, me falta, siempre me pasa lo esto. ¿Por qué les hago esto? Porque se calcula en centímetros en vez de metros cúbicos. Son el enemigo. Un metro cúbico son, siempre me entrevero yo, 1.000.000 de centímetros cúbicos. 1.000.000 de centímetros cúbicos. ¿Sí? Dividido en los 6.000 te da el 166 que pone acá. Lo que te dice es eso, es un metro cúbico de espacio se convierte en 166 kilogramos de peso taxable sería, ese es el peso taxable, el correspondiente a un metro cúbico.
Si la carga que yo tengo pesa, si el volumen que yo tengo pesa más que mi peso real, si el volumen taxable pesa más que mi peso real, me cobran por el peso taxable. Si no, me cobran por el peso real. Entonces, en definitiva, ¿cómo hago el cálculo? Yo tengo que tener las dimensiones de mi artículo o el volumen, pero calculado en centímetros y no en metros cúbicos, y lo tengo que dividir sobre 6.000. ¿Está? En el caso de este monopatín, el largo es de 110, el ancho es el anchito, ¿viste? El monopatín es de 20 y el alto es de 50, ¿sí? Entonces, el volumen en metros cúbicos es de 110.000 metros cúbicos, que es lo mismo que decir, que lo que estaba acá arriba, 0,11 metros cúbicos. ¿Está? Vamos. Con lo cual, el volumen del monopatín, digo, el peso volumétrico del monopatín o el peso taxable es de 18,33 kilogramos. Pero el peso real, dijimos que era, el peso real dijimos que era 15. Entonces, en este caso me van a cobrar por los 18,33 y no por los 15, porque el peso volumétrico es mayor. ¿Sí? Ese cálculo se utiliza de esta manera en el cálculo del flete aéreo, se utiliza así. ¿Sí? Bien. Acá. Bien. Entonces vayamos al ejercicio. Acá. General. Cantidad que me voy a traer, 10 unidades. Valor FOB, $250 cada unidad, ¿no? Acá vamos a poner por unidad. Peso unitario, 15 kilogramos. Largo, 110, ancho 20, alto 50 centímetros. Volumen unitario, 0,11 en metros cúbicos. ¿Está? Y seguro, 1% sobre el valor CRF, que es el FOB más el flete. Hay algunos lugares que ponen seguro en valor CIF, otro en valor FOB. En definitiva, yo les aclaré que es el costo del artículo más el costo del flete. Sobre ese dato voy a calcular cuánto vale el seguro. ¿No? Bien. Después tengo los costos en origen, que es lo que ya lo vimos, el flete y los costos en destino. Entonces, lo primero que voy a hacer acá es calcular el CPI de 1, que me pide calcular los costos de flete y nada más. El valor FOB es los 250 $250 por los 10 monopatines. ¿Sí? Esto no es... Y en los dos es lo mismo, no sé por qué lo puse acá. El flete, dijimos que en este caso íbamos a usar el peso volumétrico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque era el más alto con respecto entre este y este es el más alto. Entonces, me va a salir 18,3 por 10 unidades es, para que acá me faltó, por 12, que es el valor del kilogramo de peso taxable. O sea, las 10 unidades por los 18,3 kilogramos de peso taxable por los $12 por kilogramo de peso taxable. Me da $2.200. En cambio, el flete marítimo me cobra 150 por metro cúbico, voy a transportar 0,11 metros cúbicos y voy a transportar 10 unidades. Con lo cual, el flete marítimo me sale $165. La diferencia entre uno y otro básicamente es casi el valor entero del flete aéreo. ¿Sí? Si incluso lo pongo en porcentaje, ponele que le diga, vamos a ver qué tanto más sobre este es, para que tenga una relación, un 1.233% más lo que me sale el costo aéreo para mover los mismos 10 monopatines que lo que me sale el flete marítimo. ¿Está? Bien. Ahora el CPI2 te dice, bueno, pero está bien, te sale mucho más barato el flete marítimo, pero yo tengo este tema
de la financiación. Yo tengo este otro tema que es la batería que se me va a morir. Ah, mira qué boludo. Acá. Ahí va. La fichita hace falta contacto por 3, ¿sí? Entonces, el costo de financiación me sale $5 por mes por monopatín. Eso es lo que está en la letra, ¿sí? ¿Cuánto ahorro el tiempo? ¿Cuánto ahorro mi tiempo en el flete aéreo? 40 días. También te dice el dato de la letra, tomamos como que un mes tiene 30 días, ¿sí? Entonces, costo financiero total por mes son los $5 por los 10 monopatines, ¿sí? Ahí tengo el total. 40 días en relativos a meses son 1,3 meses, o sea, es 40 dividido 30, 40 días son 1,3 meses. Con lo cual, si yo trajera esto por avión, me ahorro $66,7 en total. ¿Está? Entonces, el CPI-3 básicamente me dice, bueno, calcula el total, ¿cuál de los dos te sirve más? Entonces, en el costo aéreo tenemos el flete, que es lo que calculamos en la primera parte, ¿sí? Los costos en origen, que los costos en origen en este caso son los $50 de documentación más el costo del manejo del aeropuerto, ¿sí? Mientras que en el caso del flete marítimo son los $50 más los 150, ¿sí? Después, por otro lado, tengo el seguro, que el seguro, en este caso, es el costo FOB más el flete, ¿no? Entonces es el FOB más el flete por el 1% de este valor. Entonces me da que de seguro pago $47, mientras que en el marítimo pago 26,65. Los costos en el destino son los $250 de manipulación en el aeropuerto uruguayo más los $50 administrativos, mientras que en el caso del marítimo son los 450 más los 50. Y en el caso del marítimo tengo un sobrecosto de $66,7, que es lo que calculamos en la parte anterior. Con lo cual, el costo total es el costo de envío más el financiero en este caso, que es 0. Y en el caso del transporte es lo mismo, el costo de envío más el financiero. Entonces, en definitiva, lo que dice esto es que por más que yo tenga un costo financiero, porque yo pongo porque capaz que para comprar los monopatines pedí un préstamo y ese es el costo financiero que me genera lo que fuera, ¿sí? Por más costo financiero que yo tenga, en este caso particular, de todas maneras me sigue saliendo mucho más barato traer la mercadería por barco, ¿sí? Este es un ejercicio comparativo, pero más allá del ejercicio, ¿por qué luego el ejercicio comparativo? Es más allá de que usen la comparación, también por otro lado lo que aprendemos es a calcular los costos de cada tipo de transporte y más o menos a grandes rasgos estos costos que están asociados por volumen, por peso, por manejo en cada uno de los puertos, lo que está asociado al seguro, lo que está asociado al flete, más allá de terminar diciendo, bueno, ¿cuál de los dos es más barato? Que nada, que nosotros en realidad de alguna manera ya sabíamos que el costo aéreo es más caro, esto simplemente lo termina rectificando, es como que, che, de esta forma es que se calculan más o menos, o sea, lo que te digo, simplificando ciertos costos es como se calcula. ¿Por qué? Porque en realidad también, ¿por qué simplifico? Es, si yo lo que muevo en un barco son contenedores, muchos contenedores, hay un costo variable por manipulación de cada uno de estos contenedores. Lo mismo que cuando hablábamos en el caso del tren. Si yo quiero mandar algo por barco o ese mismo, mandarlo por tren, si pudiera ser la opción, digamos, bueno, en vez de mando un barco por el Río de la Plata o mando un tren por Argentina. Ambos tienen el costo de que cada contenedor que yo tengo que cargar al barco tiene un costo, que no es lo mismo que llevar un monopatín adentro de un contenedor, ¿sí? Entonces hay otros costos asociados a las cargas dependiendo de los volúmenes que se cargan, pero a grandes rasgos, para que tengan en cuenta también los costos que están asociados en cada uno de los envíos, ¿sí?
¿Esto se entendió? ¿Sí? Vieron que en realidad en la práctica no son ejercicios complejos. Nosotros subidos a la plataforma también tenemos uno de examen, que está subido también. ¿Ah? Que se los dejo para que lo hagan ustedes. Y por último, vamos a hacer uno, que este me quedó un poquito para atrás. No es tanto no es de transporte, es más de centro de distribución, pero me quedo para atrás, pero también es para que como que se entiendan algunos conceptos de los que vimos, ¿sí? Que no lo quería dejar, no se lo quería dejar como para que lo hagan ustedes solos, porque capaz que terminan generando más dudas que otra cosa. La empresa Hogar y Fiestas se prepara a recibir los artículos de Navidad, importados desde Asia, obviamente, nosotros somos grandes importadores. Los contenedores comienzan a llegar los primeros días de septiembre, pero la mercadería no se va a empezar a despachar hasta la última semana de octubre. O sea, y este descalce no es el ideal, no. Lo que sucede es que muchas veces, como el transporte marítimo tiene vicisitudes en la entrega, o sea, tiene contratiempos en la entrega, yo no puedo jugármela a hacer la carga del transporte en China para que me llegue la última semana de octubre, porque si hay cualquier desfasaje que pasa, no te termina llegando la última semana de octubre, te termina llegando para a mediados de noviembre y ya perdiste la zafra de Navidad. Entonces, particularmente por la zafra de Navidad, ustedes como verán, ya termina Halloween y ves un árbol de Navidad. O sea, entre medio no hay nada, ¿no? Básicamente es, saco la decoración de Halloween, pongo la decoración de Navidad. Con lo cual, al 1 de noviembre tiene que estar la mercadería de Navidad en la tienda. Entonces, justamente, es muy jugado decir, bueno, trato de apuntar a que el contenedor me venga el 15 de octubre. No tengo margen de error, ¿sí? Entonces, por lo general nosotros la mercadería que va a venir para Navidad, capaz que la estás comprando en marzo del año que viene, en marzo del año que viene estoy comprando lo que va a venir para... ¿Por qué? Porque yo tengo que ir a China, tengo que elegirlo, tengo que coordinar con diferentes proveedores, comprarlo, cargarlo, que lo produzcan, que lo carguen y que lo traigan. Entonces, todo ese proceso lleva un determinado tiempo y puede ser, dependiendo del tipo de producto que yo importe, cuánto antes tengo que ir a hacer toda esta transacción. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué nos sucede si yo soy un importador de, yo qué sé, soy Navifé, ¿no? Soy Navifé y mi gran negocio, obviamente, era Navidad, una vez al año. Me va a llegar toda la mercadería de Navidad en septiembre, pero yo no la voy a empezar a exhibir en mis locales hasta fin de noviembre. Entonces, ¿dónde guardo esa mercadería? ¿Ah? Entonces, ¿qué complejidades podremos tener? El depósito central de la empresa actualmente tiene ocupado el 80% de su capacidad y un solo muelle de recepción, lo cual está bastante limitado en la operación, ¿no? Para evitar la congestión durante la zafra, la gerencia evalúa tercerizar la operación temporalmente, considerando el costo de un operador lógico externo. O sea, decir, bueno, en vez de hacer yo el proceso en mi depósito, porque como tengo muy poco espacio, voy a evaluar la posibilidad de tercerizar eso, de decir, bueno, vos recibilo, vos controlalo, vos guardalo, y cuando sea el momento, despachalo y mandame a la tienda. ¿Ah? Entonces, hay, para yo evaluar un costo contra el otro, son diferentes los conceptos, porque yo en lo que respecta a mi proceso, yo tengo que personal para hacer esta tarea, ¿sí? Y tengo maquinaria para hacer esta tarea. Entonces yo para calcular mis costos tengo que calcular cuánto voy a gastar yo en personal. Pero por lo general, cuando yo tercerizo una operación, el proveedor del servicio no me cobra por horas hombre totales que va a utilizar, sino me cobra por operaciones que hace. ¿Sí? Entonces, mientras que yo para mí uso un autoelevador y uso 5 personas, y de esa manera costeo mi operación, ¿por qué? Porque el depósito, digamos, ya está amortizado, si se quiere. Un operador logístico te cobra con otro concepto. Entonces te dice, bueno, por recepción y control te cobro tanto por pallet. Por expedición y carga del camión te cobro tanto por pallet. Por preparación te cobro tanto por caja. Y por almacenamiento te cobro tanto por pallet y por día. Así es como se comporta por lo general, y si ustedes el día de mañana tienen que ir a trabajar con un operador de servicio logístico,
Por lo general, los costos que te pasas son de este estilo. Yo te voy a cobrar tanto por el proceso de recepción, tanto por el proceso de expedición, tanto por el proceso de preparado de pedidos y tanto por guardar tu mercadería por día. ¿Sí? Esto es como lo más común que existe. En ningún momento estamos hablando del valor hora hombre, sino que siempre es variable al volumen que yo tengo que mover. En cambio, cuando vos vas a costear tu operación, por lo general estás viendo cuántas horas hombre necesitas y cuánta maquinaria necesitas. ¿Sí? Entonces, como dato, la fecha estimada del arribo es el 10 de septiembre. La cantidad de pallets que voy a recibir, acá, ahí no sé qué quedó ahí, son 220 pallets. La cantidad de cajas que entran en cada pallet son 80, o sea que esto te da un total de 17.600 cajas. Hay un total de 20 SKUs o 20 artículos distintos. ¿No? Van a venir 20 referencias distintas, yo sé, 20 tipos de árboles distintos. Póngale. Yo tengo un solo muelle disponible. Mi productividad de recepción son 80 cajas por hora. Yo puedo descargar 80 cajas por hora, que es lo que me lleva a descargar, controlar la documentación, el autoelevador, toda la maniobra que yo estoy haciendo en la recepción hace que yo haga una velocidad de 80 cajas por hora. A su vez puedo guardar 7 pallets por hora. La productividad de armado de un pedido es de 34 cajas por hora. Y las cajas que entran en un pallet, porque lo que le digo acá, yo recibo 220 cajas. Pero tengo muchos SKU distintos que sus dimensiones quizás no son las mismas entre sí. Entonces, cuando yo voy a preparar lo que va a ir a una tienda, yo voy a recibir un pallet de un tipo de árbol, otro pallet de otro tipo de árbol, otro pallet de otro tipo de árbol. Entonces, en esa configuración perfecta entran 80 cajas por pallet. Pero después yo armar un pallet para la tienda 1, un pallet para la tienda 2, un pallet para la tienda 3. Como las cajas son de diferentes dimensiones, a mí en esos pallets terminados no me entran 80 como en el origen, me entra menos. ¿Cuántos? 50. ¿Sí? Eso también es un dato importante. No es lo mismo el de entrada que el de salida. Por lo general el de entrada tiene mucho mejor repartido la cantidad de cajas por pallet que el de salida, que es todo deforme. ¿Sí? Bien. Estructura actual del depósito, mi estructura de costos. Yo tengo un recepcionista, tengo un chofer de autoelevador, tengo un picker. Estos son todos cobran por hora, ¿no? Después tengo un encargado, tengo un supervisor, porque no son las únicas tareas que se realizan en esta operación. Tengo un autoelevador, que acá esto me quedó mal, porque esto es 1.800. 1,8 dólares por mes es un regalo. Un autoelevador que sale 1.800 dólares por mes, y es un costo real. Aparte del autoelevador, porque yo tengo que descargar, por un lado tengo que guardar esto en un rack, entonces tengo un autoelevador que me permite dar altura. Pero después, por otro lado, para descargar los camiones no uso un autoelevador, uso un transpallet eléctrico, ¿sí? Que es más rápido que usar el que yo voy caminando y haciendo fuerza. Y eso sale 650 dólares por mes. Y estos son datos reales, aviso por la duda. Después pago 84.000 pesos por mes de limpieza, 90.000 pesos de vigilancia y el tipo de cambio. Son datos, pueden usarlos todos como no. ¿Sí? Y acá está lo que me cobra la empresa tercera. Entonces yo primero lo que voy a decir es, ¿cuánto me sale a mí hacer esto? ¿Sí? Bien, entonces, por un lado yo tengo que ver más o menos cuántos son los días que voy a tener de almacenamiento. Yo le dije, bueno, lo voy a recibir el 10 de septiembre y lo voy a despachar a mediados de octubre, ¿sí? Para que lleguen a las tiendas la última semana de octubre y una vez que termine con Halloween ya lo exhiban. ¿Ah? Perfecto. Bien, tengo los datos de los palets que voy a recibir, las cajas que voy a recibir, todo esto es lo que vimos recién, ¿sí? Todo esto es lo que vimos recién. Ahora, yo tengo que ver ¿cuántas horas me lleva a mí la recepción? A mí la recepción me lleva las 17.600 cajas. Ah, para que cambié la letra. Cambié la letra de un lado para el otro. ¿Para acá? Sí, perdón, no importa, esto es un detalle, ahora lo cambio. La recepción me lleva 17.600 horas sobre 200 cajas por hora, ¿sí? Con lo cual, para recibir uso 88 horas. No importa, acá
lo importante es, yo no importa si esto es un día, 2 días, 3 días, porque en definitiva, yo necesito 88 horas para hacer esta tarea. Puedo hacerlo con un operario o con 8 operarios. O sea, puedo hacerlo con un operario en 10 días, más de 10 días, 11 días, o puedo hacerlo con 11 operarios en un día. No importa porque yo pago por hora la hora de ese operario. ¿Se entiende? Entonces, en definitiva, yo necesito 88 horas. ¿Sí? Después tengo 31 horas de guardado. ¿Por qué? Porque son estas los pallets que tengo que guardar, por esta sola por guardado. Entonces, estas son las horas que yo necesito para guardar. Y estas son las horas que yo necesito para preparar los pedidos. Y acá también, yo en definitiva voy a recibir en algún momento 17.600 cajas, que en algún momento voy a manipular las 17.600 para preparar un pedido. Entonces, en definitiva, la productividad del picking es sobre el total de las cajas que vinieron, ¿sí? Entonces, necesito 517 horas para preparar todas las tiendas, ¿sí? Entonces, yo lo que hago acá es decir, bueno, ¿cuánto me sale el personal operativo? Entonces, el personal operativo me sale las horas de recepción por el costo de recepción, las horas de guardado por el costo de guardado, las horas de picking por el costo de picking. Acá lo que yo digo, acá cambié un poco a una versión un poco más real que la anterior no estaba, la letra tenía datos un poco verosímiles, porque en realidad, realmente el chofer del autoelevador sale más cara la hora porque tiene que tener libreta específica para, no, por lo general la hora de esa persona es bastante más cara que la hora de un picker. Y después, la hora del recepcionista, por lo general, es más cara que la hora del picker, porque el recepcionista es el que tiene que asegurarse de que lo que entra esté correcto. Como que tiene una responsabilidad mayor, si se quiere, porque si en algún punto recibe algo que no está bien, una vez que recibí eso que está mal, pasa a ser un problema nuestro, ¿sí? Entonces, por lo general, la persona encargada de controlar los documentos, de controlar las órdenes de compra, de controlar las cantidades, contar y demás, se le paga un poco más que el picker, ¿no? No tiene por qué, pero es normal que sea así. Entonces, el costo operativo son el total de horas que necesito para esta operación por los costos de cada uno. Este es mi costo operativo. Después, yo tengo el costo, que no puedo evitar, de los encargados y el supervisor. Lo que yo podría decir, bueno, podría ser algo para simplificar, decir, che, en vez de poner el 100% de estas personas, pongo una cuota aparte. Pero en la práctica yo este costo no lo puedo evitar. Yo voy a tener un supervisor y voy a tener un encargado y no lo voy a evitar, ¿sí? Entonces, de mandos medios que controlen toda esta operación, tengo 150.000 pesos, ¿sí? Y el alquiler de maquinaria es el autoelevador que yo tengo por mes, más que también son mensuales, o sea, estos dos costos son variables al volumen total que voy a sacar, esto es lo que yo voy a pagar y esto es lo que yo voy a pagar. Con lo cual, por mes, o esta operación me va a salir esto, ¿sí? Bien. Si yo voy a la opción de tercerizar, ¿sí? Esto acá, el cálculo me lo simplifica mucho más, porque en definitiva, yo me sale el control de recepción, son 225 pesos por pallet, como yo voy a recibir 200 pallets, me sale esto, recibir. La expedición, voy a expedir 352 pallets y me sale esto, expedir. Voy a piquear 17.600 cajas y me cobran 8 pesos por cada caja. Y después voy a almacenar los pallets que me cobran por día por pallet, ¿tá? Entonces, si yo hago un cálculo muy, muy conservado, digo, así como están los 200 pallets, así como entrados, van a estar los 35 días fijos sin moverse. Entonces son 220 pallets por 35 días por 14 pesos. Entonces, a mí el costo de la tercerización me termina saliendo 363.000 pesos versus mi costo propio que es 447. Entonces, en este caso particular, a mí me sirve. En este caso particular a mí me sirve. Porque los números que me está cobrando no está mal, que aparte son números del mercado, o sea, los números que estoy poniendo acá no hay ningún costo irreal. O sea, todos los números que trato de poner en los ejercicios son costos relativamente reales. Digo, no pongo costos para que me cierre el ejercicio, o sea, los valores hora más o menos son lo que se estiman pagarse, los valores que cobran las empresas tercerizadas por este tipo de operaciones son más o menos, pueden rondar más o menos dependiendo de
de qué tanto desarrollo tenga el operador terciario, pero en definitiva se cobra esto, ¿tá? Entonces, en esta opción, en definitiva, lo que a mí me conviene es la tercerización y no mi propio proceso. Lo mismo, este ejercicio lo que yo hago es comparar uno contra otro, pero para que vean que puede haber dos modelos distintos de costeo de una misma operación. ¿Sí? Lo que hace casi todo, lo que hacen muchas veces cuando somos nosotros operadores tercerizados es hacer un costeo por operación, literal, yo hago un costeo por operación. Obviamente en este costeo está implícito cuánta mano de obra necesito, cuánto es mi productividad, pero yo todo eso no le estoy aclarando a mi cliente. Mire, yo para moverle sus 200 cajas necesito 3 personas que me sante tanto la hora. Todo eso es un razonamiento mío. Entonces, en función de mi productividad y del costo de la persona y de la cuota parte que yo me quiero llevar de ganancia, te voy a cobrar tanto por pallet. Hago un costeo por proceso, lo llevo a la unidad que se procesa, en el caso de la recepción se procesa el pallet, y te cobro por pallet recibido. Si vos, así como está el pallet, los 220 los querés sacar así como está, yo te voy a recibir 220, te voy a cobrar 35 días, 14 pesos por pallet, y después te voy a expedir 220, con lo cual te voy a cobrar por expedición. Por más que en el medio los pallets no los manipulé, lo voy a recibir. ¿Por qué? Porque yo los recibo y los controlo, y me aseguro que estoy recibiendo la cantidad que te dije que estaban ahí. Después voy y los guardo en un rack, y después voy y lo descargo y lo cargo en un camión. Todos esos procesos a mí me implican gente y maquinaria. Y por ende, por más que yo después no descuartice el pallet y simplemente lo reciba, lo guardo y lo bajo y lo expido, te voy a cobrar igual por todos los conceptos. ¿Ah? Bien, hasta acá llegamos con todos los ejercicios prácticos que yo les quería hacer, que sacando este y el de aéreo, todo el resto están en el EVA. Esto lo voy a terminar de cargar ahora. ¿Les queda alguna duda? A ver, que no sé qué estoy haciendo. Espera, dejar de compartir. Ahí. ¿Les queda alguna duda de algún ejercicio o de algún tema más que quieran saber? No, de mi lado, profe, gracias. Por ahora no, pero no sé, después. Bueno, igual, a ver. Miren que cuando uno explica, cuando yo les explico los ejercicios parece una chotera. Después cuando uno se sienta, a todos nos pasa que no es tan choto. Esa es la realidad. ¿Tá? Entonces, obviamente esto en la clase esta queda grabada, la pueden repasar con la grabación, pero por otro lado, el ejercicio, como todos están en Excel, pueden trazar. Vieron que yo trato de siempre anidar, por eso viste que yo pongo una columna donde están solo los números, otra donde están solo las unidades, y trato de poner las fórmulas bien anidadas para que ustedes sepan de dónde está saliendo el dato. ¿Sí? Bien. De todas maneras, está el foro del EVA. Si tienen alguna consulta sobre algún ejercicio, escriban que vamos a estar respondiendo ante cualquier duda que tengan. ¿Sí? Bueno, Bueno, hoy profe, terminamos no, no. temprano. Bueno, muchas gracias, profe. A ustedes. Chao. Chao, que pasen bien. Gracias. Gracias. Chao, que pasen bien. Chao, Lucía, hablamos. Chao. Gracias. Gracias. Chao.